En reverencia a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12. Y vamos a tomar lectura, hermanos, del versículo 14 en delante, del 14 al 24. Confirme con un amén si ya lo encontró. Dice así la bendita palabra de Dios, versículo 14 del capítulo 12 de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea ya que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendición, por tu presencia, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia en medio de nosotros. Hemos sido tocados, Señor, ministrados con el poder de tu Espíritu Santo mientras te adoramos. Ahora, Señor, disponemos este tiempo para que hables a nuestra vida, para que hables a nuestro corazón por medio de tu bendita palabra. Que tú sigas ministrando a nuestros corazones, que sigas ministrando a nuestras vidas, Señor. Nos sigas atrayendo a ti con cuerdas de amor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y te damos gracias. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano. Aleluya. Va a llegar un día, hermano, en que la predicación se terminará. Los sermones, los mensajes se van a terminar. Habrá un día donde la oración, hermanos, ya no será necesaria. Ya no habrá más servicios de oración. Va a llegar el día, hermanos, en que la escuela dominical, la enseñanza bíblica, ya no habrá necesidad de impartirla, ya no habrá esa necesidad de estar en una clase, en una enseñanza bíblica. Llegará el día, hermanos, en que el evangelismo, tan importante que es, tan fundamental para la iglesia, ya no tendrá sentido. Y aunque pueda sorprenderle, ese será un día glorioso, hermanos, porque será el día en que entremos a la bendita presencia del Señor. Cuando entremos al cielo, hermanos, frente al Cordero de Dios que redimió nuestros pecados. Pero hay algo, hermanos, que sí va a permanecer por el tiempo, por toda la eternidad. Hay algo que hacemos nosotros en la actualidad que pasará el cielo, pasará la tierra, hermanos, y la alabanza y la adoración van a permanecer. Todo lo que el creyente hace hoy va a terminar, excepto la alabanza, la adoración que elevamos delante del Señor. Esto va a continuar por los siglos de los siglos.
Así que si usted no disfruta estos momentos, hermanos, que acabamos de tener, de alabanza y de adoración, hay algo que necesita el Señor trabajar en su vida para que pueda disfrutar, hermanos, de estos momentos donde por un instante, por un momento, podemos probar un poco de lo que haremos eternamente delante del Cordero de Dios. Es más, en este mismo momento, hermanos, hay un servicio de alabanza, hay un servicio de adoración en el cielo. Un servicio que no ha parado, un servicio que no ha terminado, porque están en la presencia de Dios. Y cuando seamos arrebatados o seamos llamados a su presencia, usted y yo nos vamos a integrar a ese servicio glorioso donde alabaremos al que vive por los siglos de los siglos. Y es que hay una realidad inquebrantable, hermanos. Hay una verdad que no podemos evitar. Usted y yo fuimos creados para adorar. Es parte de lo que somos. Tenemos necesidad de adorar. Por eso, si revisamos a través de la historia de la humanidad, podemos observar que donde quiera que había una asentación humana, donde quiera que se hizo una civilización, hermanos, ahí había adoración. Nuestros antepasados aquí en México adoraban el sol, adoraban la luna, las estrellas, al maíz, hermanos, adoraban. En el norte de Europa adoraban la naturaleza, la guerra, el cielo. En África adoraban espíritus de la naturaleza y de sus antepasados, hermanos. Donde quiera que haya personas, hay necesidad de adorar, porque es una verdad inquebrantable. Fuimos creados para adorar. Y la adoración va a permanecer por la eternidad. Y este pasaje que acabamos de leer, hermanos, en Hebreos capítulo 12, el autor de este libro hace un contraste, hace una comparación, hermanos, profunda entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre lo que sucedió en el monte Sinaí y lo que sucede en el monte de Sión, entre el temor y entre el gozo. Y al leerlo podemos ver claramente la superioridad de la obra de Jesús y el gran privilegio, hermanos, que usted y yo tenemos de ser llamados a este nuevo pacto. En el monte Sinaí, en el antiguo pacto, hermanos, Dios le había dicho a Moisés que se santificara el pueblo, porque en 3 días los iba a visitar en la montaña. Ellos no podían tocar mujer. Durante 3 días el pueblo tenía que santificarse porque se iban a encontrar con Dios en la montaña, en el Sinaí. Incluso Moisés tenía que delimitar, tenía que hacer un cerco alrededor de la montaña, hermanos, para que la gente no se acercara. Porque incluso si un animal, hermanos, traspasaba ese cerco, tenían que quitarle la vida. Iba a escucharse un sonido de trompeta que iba a empezar a aumentar, y esa iba a ser la señal de que Dios estaba invitando al pueblo a que se subiera a la montaña para hablar con ellos. El monte Sinaí era una montaña terrenal, un lugar físico, hermanos. Y si usted busca una montaña, el monte Sinaí, ahí en su celular, en el internet, va a encontrar que es una montaña muy fea, hermanos. Similar a las que están acá por el Ejido Solís, donde no tiene ni árboles, está seco, se ve la piedra al descubierto. El monte Sinaí. Y cuando la presencia del Señor descendió, ese monte ardía en fuego. Éxodo capítulo 18, hermanos, dice que el humo cubría toda la montaña donde la gloria de Dios había descendido, y el monte estaba ardiendo y el humo cubría toda la montaña. Pero también dice la palabra de Dios que tenía tinieblas, tenía oscuridad, había una tormenta. Algunas traducciones agregan, hermanos, que había un torbellino. En el libro de Éxodo se agrega o se especifica que había truenos y relámpagos que recorrían todo el monte, un espectáculo tremendo cuando la gloria de Dios descendió. Y los israelitas, hermanos, empezaron a escuchar un sonido imponente de trompeta. Y el sonido de trompeta iba incrementando, iba aumentando poco a poco, hasta el grado que el pueblo ya le era molesto, hermanos, escuchar la intensidad del sonido.
Y en medio de ese espectáculo escucharon una voz tan temible que suplicaron que ya no les hablara más. No podían resistirla, no podían oírla más. Aunque se habían purificado por 3 días, no podían soportar estar delante de la presencia de Dios. No podían tocar ni pisar el monte. Si aún un animal tocara, hermanos, tenía que ser apedreado o traspasado por dardo. No podían tocar ese animal. Si alguien traspasaba, hermanos, tenían que matarlo a través de piedras o dardo. El único que podía acercarse a esa montaña era Moisés. Pero la palabra del Señor dice que era tan temible lo que estaban viendo que el mismo Moisés, hermanos, iba temblando de miedo a encontrarse con Dios. Y el pueblo no podía estar cerca de Dios. Sus corazones no habían sido redimidos, hermanos. El pecado les hacía temer. Antes de disfrutar la presencia de Dios, querían correr, querían irse de ese lugar. Pero el contraste o la comparativa, hermanos, nos lleva al monte de Sión, al nuevo pacto. En el versículo 22 dice la palabra del Señor: en cambio nosotros hemos venido al monte de Sión. Nos hemos acercado, hermanos. En el antiguo pacto no se podían acercar, querían correr, querían alejarse. Usted y yo nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, no un lugar físico donde tengamos que recorrer miles de kilómetros, sino un lugar espiritual, un lugar sobrenatural. Sigue agregando la escritura, un lugar donde hay millares de ángeles. Algunas versiones agregan que estos ángeles se están gozando en la presencia de Dios, dando a entender que hay una fiesta celestial. El versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, todos los justos del Antiguo Testamento, todos los que murieron en Cristo, hermanos, ahí nos vamos a juntar regocijándonos en una fiesta celestial. Qué contraste tan drástico con el antiguo pacto. Acá hay gozo, acá hay celebración, acá hay victoria. Pero sobre todo dice la escritura, hermanos, lo que hace especial el monte de Sión es el creador del cielo, el juez de todos. Dios mismo está en ese lugar. El versículo 24 añade que hemos llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y su preciosa sangre, hermanos, no clama por venganza como clamaba la sangre de Abel, sino que esta preciosa sangre que nos ha limpiado, hermanos, nos ha redimido y nos puede presentar delante de Dios sin mancha. Qué privilegio tan precioso tenemos, que sin merecerlo el Rey de la Gloria, hermanos, nos extendió su mano, nos llamó. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad, hermanos, porque así le plació. Con razón dice la Escritura que Abraham se gozaba de ver que llegaría el día de Cristo por todas las bendiciones y los privilegios que tenemos como creyentes, que son inconmensurables, es decir, no se pueden medir. Es imposible calcular el precio, es imposible de comparar. Los privilegios que tenemos, hermanos, tienen una magnitud ilimitada. Se desborda, es desbordante, sobrepasa toda medida humana, excede toda comprensión humana. Por eso la palabra de Dios dice en el versículo 28 y versículo 29 del capítulo 12: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. ¿Acaso no surge, hermanos, en su corazón un deseo profundo de adorar al Señor por los privilegios que tenemos? ¿Acaso no clama su alma, hermanos, por adorar al Rey de Reyes, cuya luz es inaccesible? Porque nos ha comprado con su sangre y nos ha redimido para el Señor. Y quizás algunos de los que están aquí entre nosotros no están sintiendo la necesidad de adorar. Y voltean a su alrededor y se preguntan, pues, ¿por qué
sienten ese gozo? ¿Por qué pasan tanto tiempo? ¿Dónde se origina esa alabanza? Y tenemos una respuesta a esta pregunta en el Salmo 40. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, el resultado natural de una obra sobrenatural de Dios para nuestras vidas es responder en adoración, es responder en alabanza. Cuando el Señor hace una obra en nuestras vidas, nace en nuestro corazón un cántico nuevo, un agradecimiento profundo por todas sus bendiciones. El salmista en el Salmo 40 dice que estaba en el pozo de la desesperación. Se estaba ahogando en el lodo cenagoso, pero Dios milagrosamente lo sacó del pozo de la desesperación, lo limpió de todo el lodo que tenía, afirmó sus pies sobre la peña en un lugar seguro, y cuando empezó a caminar, dice la palabra de Dios que Dios mismo enderezó sus pasos y puso en su boca un cántico nuevo, alabanzas a Dios, una alabanza que contagiaba a los que estaban a un lado para temer al Señor y obedecerlo. Y vamos a ver en esta noche, hermanos, algunos ejemplos muy prácticos de adoración y las implicaciones que la adoración tiene. La primera vez que la palabra adoración se utiliza en la Biblia, lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 5. Dice la Escritura: quédense aquí con el asno, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida. Esta es la primera ocasión donde se registra la palabra adoración. Y note algo importante, que no había un grupo de alabanza ahí, no había cantos, no había un instrumento, solo estaban Abraham y su hijo Isaac. Y Dios le había dicho a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria, y yo te voy a mostrar dónde lo vas a tener que sacrificar. Al siguiente día, hermanos, Abraham muy temprano toma leña, a su hijo y 2 siervos con ellos. ¿Para qué? Para obedecer el mandato de Dios. Y querido hermano, la adoración es, sobre todas las cosas, la adoración es obediencia. La adoración genuina, la adoración verdadera nace de un corazón que escucha, que hace, que practica los mandamientos de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Obedecer vale más que los sacrificios, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Y es que no puede haber adoración genuina en una vida rebelde. No habrá profundidad en la adoración si no vivimos una vida de obediencia al Señor. La obediencia es fundamental en la adoración. Nuestro Señor Jesucristo es una muestra clara de esto. En el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que estaba triste hasta la muerte. Había una presión, hermanos, impresionante sobre él. Y la Escritura dice que sudaba gotas como de sangre. Pero la palabra dice, hermanos, que estaba en agonía, estaba agonizando en las últimas horas de vida, con una tristeza profunda. Pero aún en medio de ese momento tan decisivo expresó: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos demostró que la forma más profunda de adorar es a través de la obediencia. No puede haber un adorador verdadero en espíritu y en verdad si su vida, hermanos, no está alineada a lo que el Señor está demandando. La obediencia es clave y necesaria en la adoración.
Otro ejemplo de adoración lo encontramos, hermanos, en una de las primeras personas en la Biblia, el libro de Job, capítulo 1, versículo 20. Dice la Escritura: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza. Y un poco de contexto es, hermanos, Job era un varón justo, dice la Escritura. No había otro como él en toda la tierra. Era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la Escritura que había un cerco alrededor de él y de su casa. Dios bendecía su trabajo, hermanos. Todo lo que tocaba Job era bendecido por la presencia de Dios. Era el tipo de creyente que todo lo que hace, lo hace bien. Pero este versículo que hemos leído, el versículo 20, Job acaba de perder, hermanos, todos sus bienes materiales. Algunos ladrones, la palabra del Señor dice, los sabeos, le robaron el ganado y mataron a sus siervos. Y aún no acababa ese de darle la noticia, y llega otro siervo diciendo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. Probablemente una tormenta eléctrica, hermanos, acabó con las ovejas de Job. Aún no terminaba y llega otro siervo a decirle: los caldeos habían arremetido contra sus camellos, los habían tomado, habían matado a todos sus siervos. Solamente él había escapado para darle la noticia. Y mientras aún hablaba, llegó otro diciendo que un gran viento, hermanos, del lado del desierto vino y azotó la casa sobre los jóvenes, sobre sus hijos, y todos murieron. Solo había escapado él para dar la noticia. Y vemos que Job se levanta, rasga su vestido, hermanos. Todo estaba mal. La tragedia lo había inundado. Estaba cayendo en un abismo de tristeza tan profundo que no había palabras capaces de describir la tristeza que él estaba sufriendo. En un solo día había perdido todo por lo que tanto había trabajado. En un solo día, hermanos, perdió a quien más amaba, a sus hijos. Pero en medio de ese dolor insoportable, Job no maldijo, Job no renegó, Job no corrió lejos, no perdió la cordura, hermanos. En lugar de ello, la palabra de Dios dice que se postró en tierra y adoró. En medio del dolor, en medio del quebranto de espíritu, Job se postra en tierra y adora. ¿Cómo reaccionamos cuando somos pasados por el fuego? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas se derrumban? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando todo nos es quitado? ¿Adoramos o reclamamos? Y amado hermano, pueden quitarnos todas las posesiones, pueden quitarnos todos los títulos o privilegios. Nuestras emociones se pueden desbordar, las fuerzas nos pueden faltar. Podemos tener miles de preguntas de por qué están sucediendo las cosas de esta forma, pero Dios sigue siendo Dios. Y yo tengo que adorarlo en medio de cualquier situación, porque Él sigue siendo Dios. Tengo que amarlo, tengo que honrarlo, porque hay un fuego metido en mis huesos, decía Jeremías. Traté de sufrirlo y no puedo dejar de adorar a Dios. Y es en esos momentos de dificultad donde nuestra adoración se vuelve más pura, se vuelve sincera, refinada por el fuego. Cuando las cosas no van bien, cuando nos esforzamos por hacer lo mejor posible, pero las cosas no van bien, cuando buscamos desesperadamente la dirección divina, pero parece que no hay respuesta, en esos momentos nuestra adoración se purifica. Sale de lo más profundo de nuestra alma, sube como olor fragante, como olor grato delante de Dios. Adorar al Señor es vivir para Dios. Es entregarnos en espíritu, en alma y en cuerpo. Es ser un sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, santo y agradable al Señor. Esa es la verdadera adoración.
Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Aleluya. Y a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos revela un Dios que está buscando adoradores. No busca voces bonitas, no busca instrumentos afinados, ni rituales perfectos. Busca corazones rendidos. Así es como el Señor recibe adoración. Y así como Él recibe adoración, hermanos, también Él rechaza adoración. La Escritura es clara en este sentido. No toda la adoración es aceptable. No todo el sacrificio es agradable delante del Señor. Vamos a ver dos caminos: la adoración que el Señor recibe y la adoración que Él rechaza. Y vamos a descubrir, hermanos, o a recordar que la diferencia no está en lo que se ofrece. No importa, hermanos, lo costoso que sea la ofrenda, lo exclusivo que sea la ofrenda. Y con esto no queremos decir que podemos ofrecer cualquier cosa. Claro que no. Dios merece lo mejor. Que hagamos lo mejor a nuestra máxima capacidad en todo lo que hacemos. Pero no se trata de lo que ofrecemos, lo que realmente importa. Lo que puede determinar si esa ofrenda va a ser recibida, si esa adoración va a ser recibida, es cómo lo ofrecemos y desde dónde lo ofrecemos. Dios mira, hermanos, primero que nada al adorador antes que la adoración. Génesis capítulo 3, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice la Escritura, pon atención, dice: y miró Jehová con agrado a la ofrenda. La Escritura dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios mira primero al adorador antes que la adoración, antes que la ofrenda. Y sigue diciendo el versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios mira al adorador antes que a la ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel ofreció lo mejor, hermanos. Caín ofreció lo que sobraba. Abel adoró con integridad, Caín adoró por costumbre. Y Dios no va a aceptar una adoración, una ofrenda que no esté alineada con lo que Él pide. Y hay un ejemplo más contundente de este punto, hermanos. La adoración es una cosa seria, es una cosa santa, no se puede falsificar. La adoración es pura o va a ser rechazada. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3. Nadab y Abuí, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y el contexto, hermanos, de esta porción es que se acababa de instaurar, hermanos, el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. En el capítulo anterior, fuego de Dios había descendido y había consumido el holocausto como un sello, como un reflejo de que Dios aprobaba que Aarón y sus hijos fueran los que ofrecieran el sacrificio. Pero un capítulo después, en el capítulo 10, acá vemos a sus hijos que se ponen creativos. Toman un fuego, hermanos, que no estaba permitido. El fuego se tenía que tomar del altar de bronce. No sabemos de dónde tomaron el fuego. Es más, probablemente estaban ebrios, según el contexto.
y pensaron que a Dios se le puede ofrecer cualquier cosa. Y pensaron, hermanos, que podían hacer lo que les parecía. Y la consecuencia es terrible. El mismo fuego que había consumido el altar en el capítulo anterior, ese mismo fuego purificador va y los consume y mueren. Y Dios deja bien claro que la adoración que se ofrezca debe ser genuina. No lo podemos engañar. Él mira el corazón, Él mira la intención. No lo impresiona que levantemos nuestras manos, no lo impresiona que lloremos en el altar, no le impresiona que nos tiremos en el suelo cuando pasamos a orar o cuando pasamos a adorar. No lo impresionamos al Señor con nuestra creatividad. Él mira el corazón, Él busca obediencia antes que sacrificio. El rey Saúl, hermanos, es otro ejemplo de adoración rechazada. Igual que estos jóvenes desobedece el mandato del Señor, Dios ordena acabar con todos los amalecitas, pero desobedece la palabra de Dios. Y piensa Saúl y piensa el pueblo que con ofrecer sacrificio a Dios va a ser suficiente. Que con que le ofrezcan algo, que con que le den algo a Dios va a ser suficiente. Hermanos, el dinero que le podamos dar a Dios no lo va a hacer más rico. No necesita el Señor más dinero. La sabiduría que podamos poner o entregar para las cosas de Dios no va a hacer que Él aprenda algo. A Dios no lo podemos impresionar con lo que damos. No podemos sustituir la obediencia con dádivas. No podemos sustituir la obediencia con sacrificios. Y a través del profeta Samuel, el Señor le dice a Saúl: obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No podemos sustituir la obediencia con sacrificios. Y hay otro ejemplo de adoración que es rechazada en el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, capítulo 1. Del versículo 11 en delante, el Señor empieza a preguntarle al pueblo: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venéis delante de mí para hollar, para pisotear mis atrios. Versículo 13: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, no lo soporto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas, vuestras fiestas, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. El pueblo estaba cumpliendo con lo externo, con lo de fuera, con lo que se les pedía. Estaban en las fiestas, guardaban las fiestas, ofrecían los holocaustos, decían las palabras correctas, en el lugar correcto en el templo, en el procedimiento correcto, pero el corazón estaba lleno de pecado. El corazón estaba lleno de injusticia, lo hacían por cumplir. Se había convertido en una adoración mecánica, vacía, sin pasión. Por eso dice la Escritura: de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y no podemos engañar a Dios. No podemos ofrecer adoración sin consagración. No tiene valor si nos desgastamos solo por cumplir. Nuestro Señor Jesucristo utiliza la misma porción en el Nuevo Testamento para referirse a los fariseos y a los escribas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, no sirve de nada que me honren, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dios ve al adorador antes que la ofrenda y la adoración. Y hay que preguntarnos, hermanos, ¿qué tipo de adorador soy?
No se trata de si cantamos fuerte, predicamos bien, damos mucho, servimos mucho. Se trata del corazón. Hay que preguntarnos, hermanos, ¿adoro para ser visto o para agradar a Dios? Yo creo que todos hemos visto, hermanos, aquel músico, aquel predicador que mientras está aquí enfrente, cuidado, hermanos, anda pero con todo encendido, quiere que todos lo escuchen. Es más, algunos regañan a los que no están escuchando. El que dirige quiere que todos canten y también regaña al que no está activo. Pero cuando no le toca cantar, o cuando no le toca tocar o predicar, anda por allá despistado, medio apagado, como si fueran dos personas, la que se para aquí y la que se sienta allá. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos para agradar a Dios o para ser vistos? ¿Es una actuación o realmente lo hacemos por agradecimiento y para adorarlo? ¿Sostiene nuestra vida lo que decimos con nuestros labios? ¿Honramos a Dios solo en la casa del Señor o también allá afuera y en lo secreto? La adoración verdadera no se produce en un escenario, no se produce en un altar, se produce en un corazón rendido. Concluimos entonces, hermanos, y vamos a terminar, que es un misterio precioso. El Dios que lo creó todo, el Dios eterno, el Dios autosuficiente, el Dios soberano, aquel que no necesita nada de nadie ni depende de nadie, está buscando algo, está buscando adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que vivan una vida santa sin la cual nadie va a ver al Señor. Adoradores que tengan una vida de obediencia consagrada, apartados del mal, que como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, sean un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Adoradores que lo glorifiquen cuando nadie los ve y cuando las cosas no van bien. Adoradores que aunque estén rotos, siguen levantando sus manos reconociendo que Él sigue siendo digno de toda la gloria y de toda la honra. Qué privilegio tan grande, hermanos, que el Creador del cielo nos desea, que el Padre nos está buscando para que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, aquí estoy, sin reserva, sin excusa, sin engaño, soy tuyo? Venga y ríndase, hermano, delante del Señor. Entréguele su voluntad, su lucha, su pecado, sus sueños, su voz. La Escritura dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene y ahora es. Y hoy quiero invitarle, hermanos, que los próximos minutos que nos quedan, adoremos al Señor. No pida nada, no pida fuerza, no pida un milagro, no pida bendición, solo adórele. Solo póstrese delante del Señor, solo reconozca su grandeza, ríndase, entréguele todo, piérdase en su majestad, solo exprese palabras que adoren al Señor. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. No le pida nada al Señor, adórele. Reconozca su grandeza, reconozca que sin Él no somos nada. Hay un atributo de Dios, hermanos, que es elevado al tercer grado de repetición en las Escrituras. Solo hay una característica del Dios Todopoderoso que se comunica en el grado superlativo, hermanos, de la boca de los mismos ángeles, donde la Biblia dice, no simplemente dice que Dios es santo, o incluso no dice que Dios es santo, santo, sino que dice que es santo, santo, santo. La Biblia no dice que es misericordia, misericordia, misericordia.
misericordia. La Biblia no dice que es amor, amor, amor. La Biblia no dice que es justicia, 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 sino que Él es santo, santo, santo. Esta es la dimensión de Dios que define su propia esencia. Y que cuando se manifiesta en Isaías capítulo 6 leemos que a las voces de los serafines, los umbrales de las puertas y el mismo templo se sacudieron y empezaron a temblar. Escucho bien, hermanos, cosas inanimadas, inertes, sin vida, sin alma. Partes de la creación delante de la manifestación de la presencia de Dios se sacudieron y temblaron. En otra palabra de la Escritura dice, hermanos, que los montes se derretían como cera delante de Él. Si estas cosas inanimadas se sacudieron y tiemblan en la presencia de Dios, ¿cómo puede ser que nosotros, creados a su imagen y semejanza, estemos indiferentes o apáticos ante su majestad y su presencia que hoy está entre nosotros? Ven y adórale. Adórale